Admitir, dale admitir primero. No, admitir. De aquí, dale. Comparto la cuenta. Admitir. ¿Cuántos son? 23. 17, creo. Ah, sí, sí, sí. No, ya, espera, a ver. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, acompañantes. Chicos, algunas recomendaciones, por favor. Tomen apuntes en su cuaderno, ¿sí? Las preguntas que yo haga al terminar el tema, ¿sí? Las voy a hacer. Ya saben que mando toda la parte del tema, ¿sí? A la plataforma del modo. Entonces, esas son las recomendaciones. El tema de hoy corresponde la Guerra Fría. Entonces tenemos la Guerra Fría. Dice entonces que la Guerra Fría fue la confrontación entre Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien estas dos
superpotencias nunca se enfrentaron directamente. La amenaza de una confrontación en la que se pudiera utilizar armamento o tecnología nuclear creó grandes temores en todo el mundo. Este conflicto se desarrolló entre 1945 y 1991, tras la disolución de la URSS. ¿Sí? Entonces, voy a explicar esto, terminada la Segunda Guerra Mundial, en las grandes potencias que quedaron después de esa guerra fue Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Ellos las dos pues se apoyaron mutuamente en esta guerra, pero ya con sus ideologías, cada una de ellas pues se volvieron, como dice, enemigas, ¿no? Por sus diferentes ideologías que tenía Estados Unidos y Rusia principalmente. Bueno, dice la URSS, antiguamente pues Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Principalmente. Tenemos ahora, entre las características que encontramos dentro de la Guerra Fría, vamos a ver lo que corresponde la política, ¿sí? Una de las características. El mundo quedó configurado bajo dos bloques de poder. El occidental, liderado por los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Y el encabezado por la URSS y la mayoría de los países de Europa del Este. ¿Sí? Entonces se formaron dos bloques, ¿sí? Dentro del poder político, el occidental y el oriental. Occidental, pues Estados Unidos y los países de Europa Occidental y Japón, y el oriental conformado por la URSS y con apoyo de Europa del Este. Cuando hablamos de Europa del Este, es Europa Oriental, ¿no? Bueno. En cuanto a la segunda característica, tenemos ideológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias se habían aliado para combatir el fascismo y el nacionalsocialismo. Al finalizar esta, sus diferencias ideológicas eran opuestos y excluyentes, lo que le llevaba al inicio, ¿no? Y esas dos grandes potencias eran unas apoyando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya con sus ideologías, ¿sí? Opuestas, excluyentes, se dieron entonces la rivalidad de uno como el otro. Tenemos otra de las, antes de eso, cuando hablamos de ideologías, ¿sí? Más que todo está dado al capitalismo y al comunismo, ¿sí? Estados Unidos quería implantar en toda Europa y en todo el mundo la democracia, el capitalismo democrático. Y Rusia también quería, los ideales era imponer su comunismo en Europa y los demás países en el mundo. Bélica dice, el desarrollo y utilización de la tecnología nuclear con fines bélicos y aprobados en Hiroshima y Nagasaki, que al ser eventualmente utilizado durante su extinción. La situación provocó políticas a favor del desarme, de la desnuclearización y del control de su proliferación. O sea que no estaban de acuerdo, como se utilizaron la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, dieron el camino más que todo para la creación de más armamento, ¿no? Durante ese conflicto, ¿sí? Y ellos, pues, la mayoría, una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una extinción. Cuarto, tenemos entonces los sitios capitalistas a través de políticas para la reconstrucción económica de sus aliados a través del Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1950, varios países de Europa Occidental constituyeron la Comunidad Económica Europea. Por su parte, los países satélites de la URSS acogieron el modelo socialista y en 1949 crearon un proyecto integracionista conocido como la economía socialista planificada, donde la producción, el consumo, el empleo, la comercialización
y demás variables económicas son determinadas por el Estado sin el concurso de los empresarios e inversionistas. Explico esa parte. ¿Sí? La economía. Como Estados Unidos, en ese momento como gran potencia, porque los demás Europa, económicamente estaban mal. Entonces, para que esos países nuevamente tomaran su desarrollo capitalista, tomaron políticas de préstamos, ¿sí? De reconstrucción económica para ellos, con el Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos dos mecanismos hicieron posible que Europa volviera nuevamente a renacer en cuanto al aspecto económico y político. Lo mismo lo hizo la URSS, ¿sí? Con una economía planificada, y creó lo que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua, ¿sí? Esta, más que todo, decía que la comercialización, el empleo y las variables económicas, ¿sí? Son determinadas por el Estado sin el concurso de los empresarios e inversionistas. O sea, que la economía, la educación, las industrias, ¿sí? Pasarían a manos del Estado principalmente, o sea, un Estado comunista más que todo, ¿no? Bueno. Tenemos entonces el fin de la Guerra Fría. Dice que con la caída del muro, de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la URSS en 1991, la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los tradicionales asuntos militares, políticos e ideológicos empezó a ceder. Algunos de los estados socialistas iniciaron un proceso de reinserción al mundo capitalista en aspectos de su economía, la educación y su cultura. La globalización en sus distintas manifestaciones, la economía, la cultura, comunicación y política, empezó a ser utilizadas como concepto para explicar las nuevas situaciones experimentadas por las distintas sociedades. Las ideas como la integración, la superación de barreras y de fronteras físicas, culturales y mentales, o la necesaria integración entre Estados Unidos y sociedades fortalecieron la propuesta globalizadora. Entonces, eso fue con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, fueron las pautas decisivas para el fin de la Guerra Fría. Algunos países socialistas tomaron la idea, ¿sí?, de procesos culturales, de educación y economía, ¿sí?, y empezaron más que todo a una globalización. Ya se dio la idea de unos países democráticos, ¿no? Tomando como punto de partida la superación de barreras y las fronteras culturales y mentales que hicieron posible que los estados y las sociedades fortalecieran la propuesta globalizadora. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Aló? Perdón. No sé. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, entonces no hubo ningún ganador, por decirlo Por eso hice la así. Guerra Fría, porque en realidad no se enfrentaron. Tenían sus armas, tenían toda la tecnología en cuanto a armamento, pero en la realidad, en fin, por eso hice la Guerra Fría, porque entre ellos no hubo ese enfrentamiento. Ah, ok, gracias. Y otra cosa es que, perdón, en cuanto a lo que pasó es que para
para una relación, ¿sí? Que tenía Estados Unidos, porque el miedo de Estados Unidos y de todo el mundo y todos pensábamos que era una tercera guerra mundial. Entonces Estados Unidos optó por crear, ¿sí? O entrar a la OTAN, ¿sí? Como si con la OTAN como una organización de respaldo que en caso de guerra pues ellos podrían apoyarlo, ¿no? La OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces la medida que él tomó fue eso, ¿sí? Ingresar a la OTAN con el propósito de que la OTAN lo pudiera apoyar en ese sentido en caso de una guerra, ¿no? ¿Sí? Así pasó lo mismo lo hizo Rusia, ¿no? Con el Tratado de Varsovia, ¿sí? También hizo lo mismo que Estados Unidos, como una mediación para calmar los ánimos, como una ayuda mutua, ¿sí? Entre ellos, principalmente. Profe, o sea que la Guerra Fría solo se desarrolló entre Estados Unidos y Rusia, pero no hubieron Sí, más países implicados. no hubo países implicados, ¿sí? Además, pues, en realidad, vuelvo y repito, fría porque en realidad no se enfrentaron tanto el uno como el otro, ¿sí? Y a la final, pues, algunos cuando se rompió la URSS, o sea, la disolución de la URSS, algunos países tomaron ya ideas globalizadas, ya no serían socialistas ni comunistas, sino el mundo capitalista ya. Por eso hoy actualmente algunos países que integraban la URSS, ¿sí? Como Lituania, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, ¿sí? Están determinados ahorita por un capitalismo globalizado. Profe, ¿en qué años se dio la Profe, caída del muro de Berlín? Fue en 1989. Sí, y con la caída del muro y con la disolución de la URSS, pues se dio fin a la Guerra Fría, ¿no? Porque, sí, en realidad, pues no se hicieron esos pactos, ¿sí? En cuanto a la parte de política y económicas que ellos deseaban, porque el objetivo de Estados Unidos era ampliar, ¿sí? Difundir el capitalismo en todos los países en el mundo, ¿sí? La democracia, mientras que la URSS también era lo mismo, o sea, también implantar el comunismo en todos los países. Entonces, esas eran las contradicciones ideológicas entre Estados Unidos y Rusia principalmente. profe, ¿Una pregunta, chicos? profe, yo. ¿Qué es la OTASE? O no La sé si lo dije OTAN bien. es un tratado que actualmente se rige, ¿no? La OTAN es organización de No, tratados. profe, la OTAN no, la OTAN no. Sí, yo sé que la OTAN es la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Es Sí, la OTASE, profe. Es OTAC, el, no, ¿cómo es? no, Bueno, pues lo que yo, sí, le escucho, chico. eh, pues no, esa es la Organización del Tratado de Asia del Sureste del 54, pero no sé qué. Sí, ¿cómo se Sí, llama? profe, Ah, OTASE, profe, o sea, OTASE, o sea, OTASA, es ese, OTASE, O, T, ¿sí? ASE. más que todo se ha dado, yo le digo en pocas palabritas, ese es un tratado de mediación económica, política, ¿sí? Y fronteriza entre los países de Europa que se ejercieron, ¿sí? Que se dieron a partir del, ¿qué? Del rompimiento de la URSS entre los países de Europa y también se aplicó en Asia también. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Profesora, Bueno, que Juan. bueno. Entonces tenemos
Ya, pero antes de eso les voy a hacer una pregunta. Bueno, chicos, entonces, chicos, voy a hacerles unas preguntas, ¿sí? Con respecto al tema. ¿Cuáles fueron las estrategias económicas de Estados Unidos y la URSS? Chicos, ¿cuáles fueron las estrategias económicas Profe, hacer de hacer Estados el Unidos? plan de Marshall. Sí, ese es de Estados Unidos. ¿Junto con qué? No, pues el plan de Marshall Sí, y fue sustentado, o sea, como plan de contingencia, la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, ajá, el sí, OTAN. señor. Y también está el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que también fue la ayuda mutua que tomó Estados Unidos para el apoyo de los países de Europa afectados. ¿Y el económico, quién sería? En Rusia, ¿cuál sería ese proyecto que ellos hicieron? ¿Cómo se llamó? La CAME, ¿La profe, Comecon, profe? En Rusia, ¿sí? En Rusia, ¿sí? ¿Qué medidas tomaron para mejorar la economía? el Consejo de Asistencia Mutua Ajá, Económica, ¿ese es de sí, Rusia o eso no, es sí, el el CAM? Consejo de Ayuda Económica Mutua, ¿sí? Tomaron ellos, ¿en qué sentido? En que el empleo, la comercialización y demás variables económicas están determinadas principalmente por el Estado. O sea, todo pasaba a manos del Estado. La economía, hasta la mano de obra, ¿no? De las personas pertenecían al Estado directamente. ¿Cuáles fueron las ideologías de Estados Unidos y Rusia? Capitalismo Sí, para Estados Unidos y comunismo sí. para la URSS. Bueno. ¿En qué año vino la disolución de la URSS? En el 91, Ajá, 1991, 1900. a causa de la destrucción del muro de Berlín en en el 89. Ajá. ¿Y qué pasó entonces? La mayoría de los países, ¿qué pasó al desintegrarse la URSS? Al desintegrarse la URSS, entonces, ¿qué pasó, chicos? ¿Hay otros más que contestan, por favor? ¿Sí? ¿Quién más, por favor? Resurgimiento de, pues, o sea, independencia, profe, ¿Sí? o no sé, No. independencia, pues, Se independizaron. Sé que, o sea, ellos tomaron la idea de globalizadora, o sea, dejar a un lado el comunismo, el socialista,
socialismo para integrar una nueva imagen de globalización capitalista, ¿sí? O sea, un país democrático con su régimen capitalista, ¿no? La mayoría de ellos se convirtieron ya como independientes de la URSS, ¿sí? En cuanto a lo político, económico, social, ¿sí? Principalmente. Bueno, tenemos entonces, aquí van a observar el link donde van a encontrar sobre el tema la Guerra Fría, ¿no? Es muy cortico y es muy entendible. En cuanto a la guía que está ahí, dice que fue la Guerra Fría, ¿sí? El segundo dice qué modelo económico y político desarrolló cada bloque de poder durante el periodo de la Guerra Fría. ¿Sí? Dice económico y político. Económico lo acabamos de hablar ahorita. Político, ¿cuál sería? ¿Sí? Dice modelo económico que tomó Estados Unidos y Rusia en ese momento. Y político, ¿cuál sería? ¿El político cuál sería? Pregunto. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, el Sí, político, señora. régimen capitalista, ¿sí? En lo político. Y Rusia sería, ¿qué? Comunista. Y en lo económico, pues las medidas tomadas por Estados Unidos como el Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y la otra es la ayuda mutua de Rusia, ¿no? Principalmente. Dice cuáles fueron los países que participaron en este conflicto. Ustedes ya saben cuáles fueron los países. ¿Cuáles serían los países? Rusia y Estados Unidos. Acuérdense, Estados Unidos, que apoyó, a Estados Unidos, ¿quién lo apoyó? ¿La Europa qué? ¿Occidental? No. Occidental, sí señor. ¿Y Rusia quién lo apoyó? Ella no fue sola, sino tuvo el apoyo de quién? ¿De qué? ¿De Europa qué? Del este. O sea, la oriental, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. No, señora. ¿Ustedes, chicos? Bueno, chicos, entonces estén bien. Gracias por su colaboración. ¿Sí? Chao, profe. Chao, chicos. Gracias Chao, por su participación. profe. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Perdón, Chao, profe. Hasta luego, profe. es que no Chao. me han presentado Chao. día 2, Te amo. pendientes, ojo. Bueno, Yo te amo, chao, chicos, que estén muy bien. Daniela Montoya, Daniela. ¿Ah? Ah, yo no llamé a lista, chicos. Ay, ya no se me olvidó. Pero miramos. No, pero... Bueno.